Bueno, hola a todos. No sé si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Ya, súper. Bueno, como decía Marcela, bueno, yo soy Camila Farías Venegas, soy médico cirujano de la Universidad de Concepción y estoy como médico general de zona en el Servicio de Salud Ñuble, en un CESFAM, en la atención pública, y también trabajo en el servicio de urgencias también de la misma región, en donde soy coordinadora de un servicio de atención primaria de urgencia. Y también me gusta el área de salud mental, así que siento que es un tema importante el que vamos a tocar hoy día. Mucha gente se está viendo afectada por esto en estos tiempos que estamos de pandemia, y creo que es súper importante tener claro cuándo o cuál es el límite entre lo normal y lo anormal de sentir miedo o angustia tal vez respecto a lo que estamos pasando. Así que le voy a pedir a Martín que pueda compartir la presentación, pero también que nos pueda guiar en una oración para poder comenzar la charla, para que Dios también nos dirija y nos dé también tanto un corazón dispuesto para escuchar y también sabiduría para entregar. Amén, gracias y bienvenidos a todos. Que sea un tiempo de mucha bendición, de mucho ánimo y también de aprender. Y entreguemos este tiempo a nuestras vidas, lo que vamos a escuchar, la vida de la Cami, lo que va a compartir en las manos de Dios para que sea Él quien dirija todo lo que vamos a hacer. Así que les invito a, a escuchar esta oración y si estás de acuerdo, puedes decir al final, amén. Padre, gracias porque en tu palabra vemos esperanza, vemos, Señor, que tú eres un Dios soberano que tiene todo el control, aunque a veces las circunstancias parecieran indicar lo contrario. La palabra de Dios nos anima y nos enseña que Dios sigue en el trono. Te queremos pedir tu bendición, especialmente para Camila, para lo que va a compartir con nosotros, que pueda ser informativo, que pueda ser de mucha ayuda, pero también, Señor, que pueda ser de ánimo y consuelo para nuestros corazones. Que lo que yo vaya a compartir también sea para la gloria de tu nombre y que sea todo un reflejo fiel de lo que enseña tu palabra. Bendice a cada persona que se está sumando a esta transmisión, a cada uno de ellos, sus vidas, sus familias. Te agradecemos por contar con su presencia en este evento, en esta actividad. Y te encomendamos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ya. Bueno, no sé si ven bien la presentación. Eh, Voy a ir hablándoles un poquito del tema. Las preguntas las pueden ir haciendo a través del chat. Marcela va a estar como recibiéndolas y al final va a haber un tiempo para las preguntas para que todo sea más ordenado. Así que vayan anotándolas para que no se les vaya a olvidar, ¿ya? Entonces vamos a comenzar. Esta charla se llama Salud en tiempos de COVID 2019. Parece que no avanza la... Ahí sí. Bueno, el contexto de lo que está pasando actualmente es que en enero de este año, eh, la Organización Mundial de la Salud declaró que hubo un brote de esta enfermedad que obviamente todos estamos escuchando todos los días información sobre esto, y en el fondo ahí recién se tomaron cartas en el asunto y se declaró que era una emergencia de salud pública y de importancia internacional. En diciembre nunca imaginamos tal vez que esto llegaría tan lejos, y ya en 2 o 3 meses alcanzó a casi todo el mundo, y obviamente esto ha generado bastante consternación. Siguiente. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las autoridades de la salud pública en todo el mundo están actuando, obviamente, para contener el brote, para contener el virus, para que la enfermedad no se siga expandiendo, pero también para tratar a los pacientes. Pero todo esto está generando mucho estrés en la población. Los desastres a gran escala, en general, todo tipo de desastres, traumáticos, naturales o ambientales, por ejemplo, un tsunami, un terremoto, un derrame de petróleo en un sector que depende del agua para sus habitantes, violaciones, ataques con armas de fuego, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Nosotros vemos mucho eso en las noticias. No sé, un alumno entró a una sala de clase y acribilló a sus compañeros, a sus profesores. Esas son
desastres traumáticos y que llevan siempre como consecuencia trastornos del área de salud mental. O sea, nadie que haya vivido situaciones así sigue su vida como si nada hubiese pasado. Hay señales, hay cosas que quedan marcadas en esa persona y que lo pueden seguir por meses o por años. Dentro de esos trastornos nosotros identificamos el trastorno por estrés postraumático, que ocurre generalmente después de un estrés o un evento agudo, un accidente, por ejemplo, ¿ya? O lo que mencioné anteriormente, trastornos por uso de sustancias, que quiere decir gente que empieza a consumir drogas, alcohol, de manera indiscriminada después de haber sufrido un evento traumático. Por poner un ejemplo, yo tenía una paciente que ella siempre fue una buena mamá, dueña de casa, se separó de su esposo, que para ella fue muy, muy traumante, y desde ese momento ella comenzó a ser alcohólica. Eso es un ejemplo de que para ella fue un evento traumante separarse de su esposo y cayó en un trastorno por consumo de sustancias. También hay otra amplia gama de trastornos de salud mental, ya que vamos a ir viendo, y del comportamiento, así como la violencia doméstica. Ustedes también yo creo que han visto en las noticias el aumento de la violencia intrafamiliar, ha sido algo que se ha dejado ver y que es algo que es esperable en situaciones así como de abuso infantil. El temor, la ansiedad, con respecto a una enfermedad, como en este caso es el coronavirus, pueden ser muy agobiantes y pueden generar emociones muy fuertes, pero no solamente en los adultos, que somos quienes comprendemos muy bien lo que está pasando, nos informamos a través de las redes sociales, las noticias, hoy en día estamos con mucho acceso a la información, pero los niños que a lo mejor no saben todo lo que nosotros sabemos, ellos también se dan cuenta que algo raro pasa. Y ellos también pueden empezar a sentir mucha angustia, mucho temor. Entonces hay ciertos factores que hacen que en este momento nosotros estemos estresados, ¿ya? Y por ende que en algunas personas se desencadenen algunas patologías. Por ejemplo, un factor estresante es el riesgo que nosotros tenemos en este momento de ser contagiados o que al contagiarnos contagiemos a otras personas. Eso es un factor de estrés que puede desencadenar en alguien un trastorno de ansiedad, una depresión, o incluso descompensar a una persona que a lo mejor ya tenía una enfermedad, ya estaba con medicamentos, había estado bien, pero de repente se descompensó. Síntomas comunes de otros problemas de salud, por ejemplo, la fiebre. La fiebre, que todos hemos tenido fiebre alguna vez, ¿cierto? Uno no se desespera cuando tiene fiebre, pero en estos momentos el tener fiebre, con lo que ustedes saben que es un signo de COVID, obviamente que a uno lo hace pensar, ¿y si tengo la enfermedad? ¿Y si me contagié? Obviamente eso uno hace que se angustie, se preocupe y acuda a un servicio de urgencia, ¿ya? Entonces, como puede ser confundido y uno no sabe lo que tiene, puede generar mucho temor. Otra cosa es que las mamás, los papás o personas que cuidan a otras personas pueden sentir una preocupación que cada vez va en aumento porque tienen la dificultad de tener el apoyo que antes tenían. Por ejemplo, si los papás que los dos trabajan y dejaban a sus niños chicos con la abuelita, resulta que se dice que los abuelos no pueden estar en contacto con los niños. Eso genera angustia, porque por un lado tienes que seguir trabajando, manteniendo a tu familia, pero por otro lado, ¿cómo lo haces con tu hijo? Eso también es un problema que se está viendo mucho. Otra cosa es que hay un aumento de las dificultades para poder conciliar la vida privada y la vida familiar con el trabajo durante estos periodos de cuarentena. Mucha gente está con teletrabajo. Y los que no estamos con teletrabajo decimos, uy, qué rico trabajar en casa, pero en realidad no es tan así. Hay muchas personas que lo llaman a su jefe a las 11, 12 de la noche, porque para ellos no hay el límite de que en realidad el horario laboral ya cesó, porque como están en la casa, trabajando en la casa, entienden que lo pueden llamar a cualquier momento del día. Por ejemplo, ¿qué pasa con las mamás que trabajan y que como los niños no están yendo al colegio, los niños se tienen que quedar en la casa? ¿Cómo lo hacen las mamás para diferenciar? Estoy trabajando, pero a la vez están mis hijos, tengo que hacer el almuerzo, tengo que ayudarles en las tareas. ¿Cómo hay ese límite entre el trabajo y la vida familiar se rompe en un periodo de cuarentena? Entonces es súper importante tener en cuenta que para todos no es igual de fácil estar en la casa. Por lo tanto, también otro factor es el riesgo de que empeore la salud física y también mental de las personas que tienen más vulnerabilidad y que dependen de otras personas para que los cuiden. Por ejemplo, los adultos mayores con dependencia severa, personas que están postrados, que no pueden levantarse, ya personas con discapacidad. ¿Qué pasa si mi cuidador se enferma? ¿Quién cuida a esa persona? Yo veo muchos estos casos en los centros de salud,
porque siempre hay pacientes que están postrados y que no pueden hacer nada por sí mismos y dependen de otra persona. Y generalmente tienen varios hijos y solo siempre un hijo es el que se hace cargo. Y se aborda todo el cuidado y se concentra en una sola persona. ¿Qué pasa si esa única persona que asume el cuidado de esa persona se enferma? Claro, para la autoridad es muy fácil, se tienen que ir a una residencia sanitaria, pero ¿quién se queda a cargo de esa otra persona? Eso también genera angustia en el cuidador. Entonces eso también es un factor estresante. Otra cosa es que al ser un escenario desconocido, porque en el fondo no todos los días vivimos situaciones así, uno siempre lee, ¿no?, la peste negra, la influenza, algunos virus en otras partes del mundo, en el oriente, pero uno nunca piensa que eso puede llegar a nuestro país. Uno nunca piensa que esas cosas que uno lee en los libros lo va a vivir. Hay mucha gente que frente a eso se niega a que está realmente ocurriendo. Voy a dar un ejemplo. El otro día tuve un turno en la urgencia y llegó un niñito con síntomas sospechosos y tenía la indicación de ser derivado a un servicio de urgencia. Y su papá, cuando yo le comento que lo tengo que derivar, él me dice, pero si el COVID no existe, eso lo inventaron ustedes. La gente dice cosas, pero en realidad eso no es verdad. Yo lo miré con mucho asombro, porque era un adulto, no era una persona, obviamente, adolescente, ni un niño, porque no entendía lo que él me estaba diciendo. Al principio pensé que era broma, pero después él efectivamente me dice, no, yo no creo que eso existe. Eso lo inventó el gobierno, lo inventó Estados Unidos, es toda una conspiración, esto no es verdad. Y eso puede parecer chistoso, pero lamentablemente eso sucede y la gente, y yo no puedo obligar al paciente, o sea, en el fondo a su hijo, porque él es el papá, a tomarse el examen. Obviamente que ahí hay otros protocolos a seguir porque se están vulnerando los derechos del menor, que él no puede decidir en el fondo por su salud. El tema es que, aunque parezca chistoso, entre comillas, hay gente que se niega a creer que esto está sucediendo. Y eso también es algo que uno podría esperar frente a un factor estresante como el que estamos viviendo. Generación de rumores y falsas noticias que circulan en los medios de redes sociales, en el fondo, muchas veces produce incertidumbre y promueve acciones o prácticas inadecuadas. Nosotros estamos bombardeados por Twitter, Facebook, Instagram. Hay miles de aplicaciones, cómo recibir información. El tema es, ¿cuál es verdad? ¿Ya? Yo siempre, los pacientes cuando van me dicen, es que yo leí esto, y que puedo tener esto, y que puedo tomar esto, y yo les digo, no es tan fácil ser un doctor de Google, ¿ya? Porque te puedes equivocar. Yo creo que todos sabemos lo que hay que tomar para el resfriado, ¿cierto? Oh, el doctor siempre me da lo mismo. El punto es saber cuándo eso que te pueden dar te puede hacer mal para otra cosa. Y cuando la gente lee tantas cosas y se automedica, sobre todo en estas circunstancias, puede ser muy peligroso. Hace un mes, más o menos, hubo una noticia en Tacna de una mamá con su hija que la encontraron fallecida en su domicilio porque habían hecho un tipo de sauna casero, porque habían leído que el eucalipto podía sanar el COVID o podía matar el bicho. Eso es un tipo de noticia que circuló por hartas redes sociales, estuvo muy de moda, mucha gente andaba con ramitas de eucalipto, me acuerdo, para espantar al COVID. Y la verdad es que eso es falso, ¿ya? Es totalmente falso. O sea, no hay ninguna evidencia, ningún trabajo, ningún estudio que diga que el eucalipto va a sanar el COVID y no hay ningún documento que diga que existe una cura aún encontrada para esta enfermedad. Por lo tanto, eso de leer cosas en una persona que está angustiada, que no sabe qué hacer, es obviamente que es grito y plata. Es como decirle a un paciente con cáncer que tengo el medicamento milagroso que lo va a curar, que vale 3 millones de pesos. Él lo va a comprar, porque está desesperado. ¿Ya? El tema es que hay que tener cuidado, porque no hay que jugar con la desesperación de las personas, y hay que ser responsables cuando nosotros difundimos información, sobre todo por WhatsApp, que llegan cadenas de repente y uno ni siquiera las lee y las reenvía. Cuidado con eso, porque podemos angustiar a una persona que ya está mal en su casa. Ahora, frente a todos estos factores estresantes que nosotros estamos viviendo, ¿cuál es la reacción esperable? Lo esperable, obviamente, es sentir incertidumbre, porque la verdad es que ni ustedes ni yo sabemos cuándo esto va a terminar, qué tan mal va a estar. Nos dicen, la curva, el pic se viene en 2 semanas, eso lo dijeron hace 3 semanas y todavía estamos esperando el pic, después dicen que se corre. Al final, en el fondo, por muy experto que uno sea,
uno juega con las probabilidades, pero también sabemos que las probabilidades también se equivocan y que nosotros no somos Dios para poder decir esto va a terminar en esta fecha o no. Entonces eso genera incertidumbre en todas las personas, no solamente en ustedes, también en los que estamos trabajando con los pacientes, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar así. Otra reacción esperable es la ansiedad. Ansiedad, en el fondo, significa inquietud, ¿ya? Inquietud por la evolución del fenómeno y el temor a su magnitud. Porque también, como dije anteriormente, no sabemos qué tan grande va a ser y ni cuánto va a durar, ni tampoco cuánto me va a afectar a mí o a mi familia. También genera miedo, y eso es normal y es esperable, miedo a contagiarme. ¿Por qué no? Todos hemos ido al supermercado y después llegamos a la casa y limpiamos todo, que es lo que hay que hacer. Todos andamos con la mascarilla, lavándonos las manos, limpiando todo, algo que no hacíamos antes, pero que ahora al hacerlo igual genera cierta ansiedad. Mucha gente dice, doctora, yo no sé si me estoy volviendo loca limpiando todo o realmente es lo que tengo que hacer. Porque a veces uno no sabe si eso es lo correcto o yo estoy exagerando. Temor a no poder trabajar durante una cuarentena o aislamiento, una preocupación por no generar ingresos o ser desvinculados de su trabajo. Muchos pacientes, que eso ya está ocurriendo en Santiago, están ocultando sus síntomas yendo a trabajar por miedo a que los despidan. Porque muchas de estas licencias que se están extendiendo por COVID no las están pagando, entonces hay muchas personas que prefieren ir a trabajar, pero porque les van a pagar, en el fondo. Y aunque uno puede decir, ¡ay, qué irresponsable!, también hay que ponerse en el lugar de los demás, porque quizás no todos tenemos un sueldo a fin de mes, ni una seguridad de que vamos a tener un techo y comida. Entonces hay que tener cuidado con juzgar a las personas y discriminar a los pacientes con COVID. También, obviamente, que hay pacientes muy irresponsables, personas que sabiendo que y pudiendo hacer su cuarentena no la hacen. Ya no estoy justificándolas, pero también hay que tener cuidado porque hoy en día la cesantía ha aumentado mucho. Hay muchas personas sin ingreso y eso va a afectar la salud mental y ya lo está haciendo de muchas personas. Otra cosa esperable es el miedo a ser excluido socialmente o puesto en cuarentena por ser asociado con la enfermedad. Yo trabajo en un sector rural donde la gente, como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, la gente se conoce. Entonces me acuerdo que el primer paciente que tuvimos con COVID, cuando llegó a su casa, los vecinos lo estaban esperando con piedra afuera de su casa. Y no querían que entrara al pueblo, porque si entraba él al pueblo, iba a contagiar a toda la gente. Cosa que en el fondo no tenía sentido porque él se fue de la ambulancia directo a su casa y no tenía por qué salir. Entonces, eso que para uno le puede parecer raro, eso ocurre en muchos sectores. En muchas partes la gente está discriminando a las personas que tienen COVID, como que tuvieran lepra, como que no se pueden acercar, como que no tienen derecho a tener una atención médica si les pasa algo en su casa o, o como una urgencia. Entonces hay que tener cuidado y hay que ser compasivos, porque esta enfermedad nos puede tocar a cualquiera de nosotros. Sentir impotencia por no poder proteger a tus seres queridos o miedo a perder los productos del virus. Eso igual es algo normal, porque en el fondo todos sabemos que a pesar de que hay probabilidades de cosas que pueden ser más esperables que otras, no sé, es más esperable que se muera un adulto mayor, por ejemplo, que se muera una persona joven, pero la persona joven también se puede morir. Y como uno no sabe en el fondo si eso me puede pasar a mí o a alguien que yo amo, es muy difícil en el fondo hacer algo para evitar eso, porque aunque tú te cuides mucho, también te puedes contagiar por la irresponsabilidad quizás de otro. Entonces, esa impotencia de no saber cómo proteger a los que están a tu lado es complicado. También temor a estar separado de tus seres queridos y de tus cuidadores. Hay algo que de repente se invisibiliza y es el cuidado de los adultos mayores y sus visitas. Muchos adultos mayores están solitos, muchos adultos mayores no están siendo visitados, y a ellos les afecta mucho, mucho que no puedan ver a otros. Porque generalmente en esta época de la vida uno se tiende a aislar un poquito de la sociedad, por muchas razones. Entonces, que no venga la única persona que te venía a ver cada cierto tiempo, o por ejemplo en el sector rural donde estoy yo, que no puedas ir a hacer tu pago, a cobrar tu pensioncita, a comprar tus cositas, que era la única salida que tenías en el mes, eso afecta. Ya mis pacientes me han dicho, a mí me afecta, doctora, que yo no pueda salir, que yo no pueda ir simplemente a comprar el pan a Chillán, que no pueda ir a comprar mis cosas, que tenga que encargárselo a otra persona, me siento sola.
me siento muy sola, me dice. Y esto es verdad, entonces esto también es esperable, hay mucha gente que está solita, y si antes estaba sola, ahora está más sola. Así que eso igual es algo esperable. Sentir sentimientos de impotencia, de aburrimiento, soledad, tristeza, debido al periodo de cuarentena, eso también es algo que sucede. Mucha gente dice, oh, qué rico, cuarentena, necesitamos unas vacaciones, pero después ya cuando las vacaciones son 1, 2, 3 meses, ya no es tan entretenido y empieza a generar mucha ansiedad en las personas. Miedo a revivir las experiencias de una epidemia o situación crítica previa. Mucha gente estuvo súper mal cuando hubo la crisis social y ahora, pocos meses después, estamos viviendo otro episodio también complicado. Entonces, hay mucha gente que vivió un factor como estresante hace pocos meses atrás y ahora vuelve a vivir otro. Entonces, que vuelvan a experimentar sentimientos que tuvieron en los otros episodios, eso también es esperable. Entonces, ¿qué síntomas generales nosotros podemos experimentar frente a lo que está sucediendo? Temor, preocupación por nuestra salud y por la salud de los demás. Cambios en los patrones del sueño. Lo esperable frente a situaciones así, y yo creo que muchos de ustedes a lo mejor al hacer como un análisis de ustedes mismos, van a ver que les está costando quedarse dormidos, despiertan en la noche una o más veces, están soñando mucho, se acuerdan mucho de sus sueños, tienen muchas pesadillas, o los sueños son muy vívidos, ustedes sienten como que está casi real el sueño, o despiertan soñando. Eso no es normal y puede ser un síntoma en respuesta a todo lo que hablamos hace un ratito. Ya, dificultades para concentrarse también, de repente le están hablando algo, como que todo lo asimilan de forma superficial, se les olvida rápido lo que les dijeron, si están en el trabajo les cuesta poner atención en lo que están haciendo, eso también es un síntoma. Cuando se agravan los problemas de salud crónicos, por ejemplo, pacientes que obviamente que no están bien en sus casas, que son diabéticos, hipertensos, y se le olvida tomarse los medicamentos, entonces llegan con crisis hipertensiva a la urgencia. Por ejemplo, ayer en el turno que tuve llegó una señora porque había quedado cesante producto de la pandemia, y como estaba cesante hace un mes, ella estaba con mucha angustia, muy nerviosa, no dormía bien en la noche, tenía los síntomas que mencioné antes. Y producto de todo eso, como andaba con poca concentración, se le había olvidado tomarse 2 medicamentos de supresión. Y llegó en la noche al turno con casi 200 de presión. Entonces, en el fondo, esa presión era una expresión de otras cosas que ella estaba pasando y que no le había dicho a su familia, y que ahí su familia se enteró en el fondo de que ella no había estado bien. ¿Ya? Entonces sí se pueden agravar problemas de salud crónicos, se pueden descompensar los diabéticos, los hipertensos, ya no solo porque se le olvida tomarse los medicamentos, sino también porque en el fondo cuando uno está bajo periodos de estrés, donde no duerme bien, etcétera, también se alteran ciertas hormonas que hacen que suban los niveles de la presión arterial, de las glicemias, entonces uno se puede descompensar. ¿Ya? Agravamiento de problemas de salud mental. Obviamente muchas personas ya estaban diagnosticadas o ya estaban en tratamiento por una patología de salud mental, depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno obsesivo compulsivo, trastornos del sueño, ya estaban en tratamiento, estaban con medicamentos, esos pacientes se pueden descompensar. El paciente que venía bien, que estaba tomando sus medicamentos, puede de repente decir, ¿sabe qué? Ya no me hacen efecto. ¿Ya? Mayor consumo de alcohol, tabaco y drogas. Puede ser mayor consumo del que ya yo llevaba, o puede ser iniciar en el consumo. Ya como les explicaba, gente que nunca en su vida a lo mejor fue bueno para beber alcohol y de repente se encuentra tomando todos los días. Y de repente uno lo normaliza. Por ejemplo, otro caso, estaba con una paciente que ella estaba con síntomas de ansiedad, de angustia, y cuando le pregunto, ¿cuánto consumes de alcohol? Ella me dice, no, lo ocasional, pero siempre hay que preguntar cuánto, porque lo que es ocasional para ti quizás para mí no lo es. Y me dice, no, cada 2 días, 1 litro de vino, eso no es normal, ya es un consumo perjudicial de alcohol. ¿Y cuántas veces has caído en estado de ebriedad? 3, 4 veces en el mes, eso no es normal. ¿Ya? Entonces, cuidado, de repente uno normaliza cosas que no son normales, ¿ya? Porque es más fácil que otro se dé cuenta de que estás cometiendo un error a que tú mismo busques ayuda y digas lo que estás pasando. Para ella no era un motivo de consulta el consumo de alcohol. Para mí como médico sí lo era, ¿ya? La siguiente.
Entonces, hay distintos síntomas y signos del área de salud mental que las personas pueden presentar respecto a episodios de estrés, como en este momento estamos viendo la pandemia. El aislamiento social, que no es lo mismo que el distanciamiento social, ¿ya? El distanciamiento social, en el fondo, es, como dice su palabra, tomar distancia prudente de acuerdo a la norma, ¿cierto? 2 metros de distancia de una persona, pero el aislamiento social es un signo de muchas patologías de salud mental, de la demencia, de la depresión, ¿ya? Cuando un paciente se aísla, no es necesariamente que lo hagas de forma física. Tu abuelito, tu papá, tu hermano puede estar ahí en el living, pero no va a estar hablando con nadie. No va a interactuar contigo, se va a aislar, ¿ya? Entonces esa persona va a estar cada vez más introvertida, más callada, no va a participar de las charlas familiares, de las cosas en común. Ojo con esa persona, algo sucede. Alguien que de la noche a la mañana que no era tan calladito, tan introvertido, y lo comienza a hacer, es porque algo está pasando. Disminución o aumento del apetito. Generalmente uno dice, no, cuando uno no come o no está comiendo, no, está depresivo. Pero ojo, también con una depresión puede haber un aumento del apetito. ¿Ya? O sea, cualquiera de esos dos extremos puede ser un signo de que algo me está pasando. ¿Ya? Bueno, los trastornos ansiosos lo más frecuente es que aumente el apetito. ¿Ya? Mucha gente me dice, no, es que ando con ansiedad y ando comiendo todo el día y abro el refrigerador a cada rato. Uno siempre lo tira como talla el de abrir el refrigerador a cada rato, pero en realidad hay personas que de verdad para ellos es un problema porque están todo el día pensando en comer. ¿Ya? Y no es que en el fondo les guste a veces comer, sino que es como que ellos sienten la necesidad de hacerlo, pero eso también puede ser un signo de que necesitan ayuda en otros aspectos o que hay que explorar otros síntomas. La labilidad emocional, ¿qué es qué significa? En el fondo es pasar de forma abrupta y muy rápida a distintos tipos de emociones que son extremas y diferentes en un periodo corto de tiempo. Me explico. Significa que de repente estoy llorando y después estoy normal. Después estoy riéndome y después estoy, pero así que me voy a morir, ¿ya? O alguien que tú hablas con esa persona y de la nada empieza a llorar, anda muy emocional, muy emotiva. Eso es la habilidad emocional. Porque hay gente que llega a la consulta y dice, es que yo por nada lloro, y empiezan a contar lo que les pasa y se ponen a llorar, andan muy sensibles. Eso también es un signo como que hay que tenerlo en cuenta. La disminución del ánimo, el desánimo en el fondo es que no hay nada que al paciente lo motive, ¿ya? Y sobre todo hay que poner ojo en las cosas que a él antes le gustaba y que ahora ya no le gustan, ¿ya? Eso se llama anedonia en medicina. ¿Ya? Por ejemplo, un paciente que me dice, oye, a mí me encanta la guitarra y mi hobby es la guitarra y yo todos los días cuando llego de estudiar, yo toco la guitarra. Y la mamá después me dice que sabe que hace un mes que él no toma la guitarra, porque no le gusta. Y él siempre le gustaba. Y tú conversas con el paciente y dices, sí, es que no tengo ganas, no tengo ánimo. Eso, ojo con eso, ¿ya? Porque eso también puede ser un signo. El inicio o el aumento de consumo de alcohol y drogas, que era lo que les mencionaba, la irritabilidad, el andar enojado todos los días y todo el día por cualquier cosa. ¿Ya? Eso también es un signo de alarma, sobre todo cuando uno conoce a la persona y sabe que no es así. Y bueno, y a los pacientes igual ellos se conocen, pues ellos me dicen, doctor, es que yo no soy así, yo no era mañosa, yo ahora me enoja todo, me enoja hasta saber que estoy aquí. Me enoja en el fondo las cosas más mínimas en mi casa, yo estoy poniendo problemas con mi familia, con mi esposo, con mis hijos. Eso también es un signo. La fatiga, el sentirse cansado constantemente, ¿ya? Alguien puede decir, ay, pero es que ese es flojo. Pero ojo, a veces hay síntomas del área de salud mental que también se expresan en lo físico. La fatiga, pero también hay que tener consideración de que la fatiga también puede ser un síntoma de otras enfermedades, ya el hipotiroidismo, déficit de algunas vitaminas como la vitamina D o B12, hay hartas enfermedades que también pueden dar fatiga, pero también puede ser algo de origen mental. Las obsesiones y compulsiones, que en el fondo las obsesiones son ideas intrusas, ya, que el paciente no puede manejar. Por ejemplo, en el respecto al COVID se da mucho gente que se obsesiona con la limpieza. Entonces, no es como que yo fui al súper y limpio.
La cosa es que yo estoy durmiendo y empiezo a pensar que tengo que limpiar y ya me bañé recién y no, es que tengo que lavarme porque estoy sucia, 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 sucia y la idea no se va, no se va y yo no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo hasta que yo me bañe, ¿ya? Y la compulsión es el acto que yo debo realizar para que esa obsesión me deje tranquilo. En este caso sería limpiarme. Y esa compulsión no es como que yo me lave las manos una vez y listo. La compulsión es que me las lavo una vez, me las lavo otra vez, me las lavo otra vez, y me las lavo otra vez, y me las lavo otra vez, y la idea no se va. Son repetitivas, ¿ya? Entonces, en vista de todo lo que hemos hablado, en el fondo como cristianos nosotros nos vemos confrontados a lo que está sucediendo, ¿ya? Nos vemos confrontados a todos estos síntomas, a estos signos, a los factores estresantes, a la pandemia, y decimos, ¿cuál es mi posición frente a lo que está sucediendo? Y quise sacar un extracto de un libro que es muy bueno, y que si lo pueden leer es gratuito, está en internet, se llama Coronavirus y Cristo, del pastor John Piper, que es estadounidense, que lo escribió ahora hace poquito, en marzo del 2020, y él dice, por supuesto, los precedentes no demuestran nada. El pasado nos sirve de advertencia, pero no define nuestro futuro. Sin embargo, este es un tiempo en el que se puede percibir la fragilidad de este mundo. Cimientos que parecían sólidos ahora están siendo sacudidos y tiemblan. Y la pregunta que deberíamos hacernos es, ¿tenemos una roca bajo nuestros pies? ¿Una roca que nunca se moverá? Él habla de cosas que ya han pasado. Nosotros hemos vivido terremotos, tsunamis, epidemias, infecciones, guerras, muchas cosas, ¿ya? Por historia no nos quedamos cortos, por desastre no nos quedamos cortos, ¿ya? Pero eso no nos asegura nada. No nos dice que vamos a enfrentar la situación que venga de aquí a 1 año o 10 años más de la mejor manera, ¿ya? Hay algo que debe hacer que nos haga aferrarnos de tal manera que nada nos mueva. Por ende, las probabilidades a nosotros no nos dan ninguna esperanza, porque existen distintos factores de riesgo para tener más probabilidad de tener un COVID y morir. Entre ellas son tener patologías crónicas como la diabetes, la hipertensión, fumar, ya fumar da lo mismo cuánto, o sea, si fumo, porque hay gente que dice, no, pero yo fumo poco, un cigarro, pero un cigarro multiplíquelo por 30 días, por 12 meses, por 5 años. ¿Cuántos cigarros se fumó? O, no, pero yo no fumo, pero mi esposo fuma. Es lo mismo, porque incluso hay estudios que demuestran que un fumador pasivo tiene 10 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón que alguien que no fuma nada, ¿ya? Incluso su esposo que fuma, por ejemplo, 2 cajetillas al día, puede que ni le dé cáncer, porque existe la probabilidad, y puede que usted se muera de cáncer de pulmón, ¿ya? Así que hay que tener ojo con eso. La obesidad, el tener un índice de masa corporal mayor a 40, eso también es un riesgo de morir. Enfermedad renal crónica en diálisis, los pacientes que se dializan, a las personas inmunodeprimidas que tienen VIH, pacientes con cáncer, pacientes con corticoides crónicos. Ojo con los corticoides, la prednisona, muy usada por los pacientes sin prescripción médica por semanas o meses, es un riesgo de morir también por COVID. ¿Por qué? Porque deprime tu sistema inmune. Así que ojo con eso, también tiene otros efectos adversos que no son muy buenos, así que nunca tomar prednisona si el médico no se lo indicó. El asma moderada grave también es un riesgo, los enfermos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica también, y obviamente todas las otras, fibrosis pulmonar, cualquier enfermedad del pulmón. Trastornos de la hemoglobina, que tiene que ver en el fondo, la hemoglobina disminuye cuando uno tiene anemia, y hay enfermedades con las que uno nace que alteran la forma de la hemoglobina o la cantidad, como la talasemia o la anemia falciforme, son enfermedades genéticas hereditarias que también tienen riesgo los pacientes de morir por COVID. Enfermedad hepática crónica, la cirrosis hepática, que no son solamente por pacientes por consumo de alcohol, también hay cirrosis hepática secundaria a virus, y también a la esteatosis hepática, o también llamado hígado graso. Así que cuidado con los pacientes sedentarios, obesos, colesterol alto, que tienen el hígado graso, eso también puede ser a futuro, si no se cuidan, una cirrosis hepática. Mayores de 65 años, pacientes institucionalizados, hogares de ancianos, muchos hemos visto brotes en hogares de ancianos y muchos han muerto
Así que esos pacientes también tienen más riesgo. Patologías cardíacas graves, cardiopatías congénitas, o sea, pacientes que nacen con problemas al corazón, hipertensión pulmonar, que es un tipo de hipertensión también, insuficiencia cardíaca, tener el corazón tan grande que no sea capaz de bombear la sangre y cumplir su función. Eso también es un riesgo. ¿Y qué pasa si me contagio? Y si leí toda esta lista y chuta, tengo 3 cosas que salen ahí y estoy mal. Algo me va a pasar. ¿Ya? Siguiente. Bueno, eso puede suceder, ¿ya? Eso puede pasar. Todos estamos expuestos. Usted, yo, a lo mejor soy joven, no fumo, no bebo alcohol, hago ejercicio, pero igual estamos expuestos y a todo nos puede suceder, ¿ya? Entonces aquí la pregunta no es si me contagio, ¿ya? La pregunta es ¿a quién tengo yo si me contagio? ¿Ya? Y por eso me gustaría que si ustedes tienen en sus casas una Biblia o pueden buscar en internet, me gustaría que buscaran Mateo capítulo 8, ¿ya? En ese capítulo hay varias historias. Yo puse acá una que en el fondo enlaza las otras, pero es súper importante leer el capítulo completo, que no es tan largo, lo vamos a leer rapidito, para que puedan entender el contexto de por qué dice eso, ¿ya? Entonces, lo voy a leer, ¿ya? Capítulo 8 dice, al bajar Jesús por la ladera del monte, grandes multitudes lo seguían, y de repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. No se lo cuentes a nadie, le dijo Jesús. En cambio, preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Cuando Jesús regresó a Capernaum, un oficial romano se le acercó y le rogó, Señor, mi joven siervo está en cama, paralizado y con terribles dolores. Iré a sanarlo, dijo Jesús. Señor, dijo el oficial, no soy digno de que entres en mi casa. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé, porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo la autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Al oírlo Jesús quedó asombrado. Se dirigió a los que lo seguían y le dijo, les digo la verdad, no he visto una fe como esta en todo Israel. Y les digo que muchos gentiles vendrán de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en la fiesta del reino del cielo. Pero muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces Jesús le dijo al oficial romano, vuelve a tu casa, debido a que creíste, ha sucedido. Y el joven siervo quedó sano en esa misma hora. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. Jesús le tocó la mano y la fiebre se fue. Entonces ella se levantó y le preparó una comida. Aquella noche le llevaron a Jesús muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus malignos con una simple orden y sanó a todos los enfermos. Así se cumplió la palabra del Señor por medio del profeta Isaías, quien dijo, se llevó nuestras enfermedades y quitó nuestras dolencias. Cuando Jesús vio la multitud que lo rodeaba, dio instrucciones a sus discípulos de que cruzaran al otro lado del lago. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo, Maestro, te seguiré, a donde quiera que vayas. Jesús le respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Y otro discípulo dijo, Señor, deja primero que regrese a mi casa y entierre a mi padre. Pero Jesús le dijo, sígueme ahora, deja que los muertos espirituales entierren a sus muertos. Luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y de repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en el barco. Pero Jesús dormía y los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Por qué tienen miedo? Jesús dijo. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. Los discípulos quedaron asombrados y preguntaron, ¿y quién es este hombre? Hasta el viento y las olas le obedecen. Bueno, voy a leer hasta ahí, pero es para que entiendan el contexto de lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Entonces nosotros en este pasaje vemos a un Jesús que es Dios, que tiene la autoridad de ser soberano, ¿ya? Porque en el fondo Él estaba ahí siendo Dios en el sentido de que sanaba, vemos a un Jesús sanador,
porque acudieron personas enfermas a él y él los sanó. Vemos a un Dios todopoderoso porque tenía el poder para poder hacer esta sanidad de las personas que iban a él. Vemos también a un Jesús compasivo, porque él, a diferencia de los demás, él no se alejaba de los enfermos, sino que cuando iban a él los escuchaba. Y como dijo el leproso, si tú quieres, hazlo. Y eso es súper importante tenerlo en claro. Entonces vemos a un Jesús soberano, compasivo y poderoso, ¿ya? Y quisiera recalcar algo que Jesús lo menciona 2 veces en este pasaje, que es la fe. Jesús destaca la fe del centurión cuando va a él y le dice, no te preocupes, no tienes que ir a mi casa, tú lo dices y eso se va a hacer. Y él se asombró por la fe de esta persona. Entonces, Jesús demanda fe, ¿ya? Él destaca esa fe, pero también la pide, porque cuando está en la tormenta, él les dice, ¿por qué tienen tan poca fe? En el fondo le estaba diciendo, han visto todos estos milagros que hice recién, y aún así sienten miedo de que esta tormenta los va a azotar y algo les va a pasar. Entonces, es muy importante entender que en el fondo Dios, Jesús, tiene un propósito para nosotros, y Él tiene el poder para hacerlo. La pregunta es ¿cuándo lo va a hacer? Y la respuesta a eso es cuando Él quiera, ¿ya? El leproso le dijo, si tú quieres, lo puedes hacer. Y Jesús dijo, sí quiero. O sea, Él tenía el poder para hacerlo y también lo quiso hacer. Entonces, ¿cómo podemos aterrizar este pasaje a lo que estamos viviendo? Es que Jesús está siendo soberano en la pandemia. Jesús es poderoso para sanarnos de esta pandemia. Pero también Jesús lo va a hacer o no lo va a hacer dependiendo de los designios y los propósitos que Dios tenga para cada uno de nosotros. Es difícil comprender esto cuando uno ve a alguien sufrir. Y se lo digo porque yo he visto gente morir, y gente morir de maneras que a lo mejor ustedes no imaginan. Quizás nunca han visto y a lo mejor nunca van a ver, ¿ya? Es difícil decirle a la familia que Dios estaba ahí cuando su hijo falleció. Y es difícil decirle a alguien que estuvo 1 mes intubado y que falleció por COVID a sus familiares que Dios sigue ahí. Pero Dios sigue ahí, ¿ya? Y eso es súper importante. Ahora, que lo comprendamos o no es diferente. Pero no podemos comprender esto si no conocemos a Dios. Porque yo no puedo entender lo que hace alguien si no conozco a ese alguien. No puedo entender las decisiones o los designios de Dios si no lo he conocido, si no lo he leído, si no he estudiado su palabra. Entonces, si me estás escuchando y a lo mejor te invitaron a esta charla y a lo mejor no crees en Dios, o a lo mejor crees en Dios, pero a lo mejor no has leído mucho la Biblia, hay cosas que te cuesta entenderlo, o a lo mejor tú crees que Dios existe, es poderoso, pero te cuesta entender por qué Dios permite esto que está pasando, por qué permite que tantas personas mueran todos los días. Yo te invito primero a conocer a Dios, para que puedas entender por qué Dios hace lo que hace, ¿ya? Pero quiero también invitarte a recordar que Dios sigue siendo igual de poderoso, amoroso y soberano, sea que nos dé la vida o nos la quite, ¿ya? Por lo tanto, es súper importante para entender lo que está ocurriendo, comprender quién es Dios. Y esto debería incluso inspirarnos a confiar en Él, aún más, aún en situaciones tan límites. Entonces, la soberanía de Dios es algo que para entender en el fondo las enfermedades, las tragedias, el sufrimiento, es muy importante de comprender. Hay un versículo que está en Daniel 4:35, que es muy claro en esto, que dice, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra, y nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Vuelvo a citar el libro que había mencionado, que dice, la soberanía que gobierna en la enfermedad es la misma soberanía que sostiene la pérdida. La soberanía que quita la vida es la misma soberanía que venció la muerte y que lleva a los creyentes a la presencia de Cristo en el cielo. Por lo tanto, siguiendo la misma línea, ¿cómo vamos a confiar en Dios si vemos tanto sufrimiento? Alguien podría decir, ¿por qué yo debería creer en un Dios que permite que alguien se enferme o que yo me muera? Bueno, quisiera citarles una historia real. Y es el caso de Henry Martin, que fue un misionero en la India y en Persia y que murió por una peste.
podríamos decir que es como el coronavirus. Cuando tenía 31 años, el 16 de octubre de 1812, él escribió lo siguiente en su diario: parece que el año actual será más peligroso que los anteriores. Obviamente porque, como estoy diciendo, él murió por una peste. Quiero vivir para completar el Nuevo Testamento en farsi, que era el idioma en el país donde estaba, que no estaba entonces disponible para la gente. Entonces él quería extender el evangelio del reino del Señor en esas partes donde no se conocía. Después de eso, mi vida tendrá menos importancia, dice él. Sea que viva o que muera, deseo que Cristo se magnifique en mí. Si tiene trabajo para mí, no puedo morir todavía. ¿Ya? Siguiente. Entonces, uno se ve confrontado cuando escucha historias así, de personas que a lo mejor dieron todo por la obra de Dios y de repente se mueren. Y uno dice, ¿pero por qué? Si ellos estaban haciendo algo bueno. ¿Ya? Hay, Alan Gardiner es también era un hermano anglicano que fue uno de los primeros que llegó a Chile, a la Patagonia chilena, y él también vino con la intención de hacer misiones, de mostrarle el evangelio a los patagones del extremo sur de Chile y de la zona sur también de Argentina. Él ni siquiera alcanzó a hablarles de Dios y se murió. Y se murió porque los aborígenes que estaban en ese lugar le robaron todas sus provisiones y se murió de hambre, de inanición. Y dentro de sus escritos, él menciona que en el fondo él estaba seguro que aún en esos periodos de hambre, de frío y desnudez, que él vivió junto a otros 6 personas que estaban en esa expedición, que solamente 2 alcanzaron a estar en los últimos días, ellos decían que lo volverían a hacer. Lo volverían a hacer porque ellos sabían que su propósito en ese lugar era llevar una luz de esperanza a quienes no conocían al Señor. Entonces, ¿cuál es la diferencia para un cristiano frente a la adversidad? ¿Por qué esas personas decidieron decir, yo confío en Dios aún aunque me lleve, aún aunque estoy haciendo algo bueno y a lo mejor voy a morir aquí? Bueno, porque nosotros también nos vamos a morir por enfermedad y desastre. El ser cristiano no te va a hacer inmune al coronavirus, no es como que vayas a estar vacunado contra el coronavirus y vas a poder salir y vas a poder salir sin mascarilla y no te va a pasar nada. Eso no es así. Somos igual de vulnerables que cualquier otra persona. La diferencia es que nosotros, cuando estamos en Cristo, para nosotros el aguijón de la muerte fue quitado. Ahí cité algunos versículos. Para nosotros la muerte no es el fin, es ganar. Y partir significa que vamos a estar con Dios. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta eso, que la única gran diferencia, y que es la que creo yo que es la que hace que no pierdas el gozo, es saber que te pueden quitar todo, pero Cristo sigue ahí. Y creo que el coronavirus incluso ha sido una forma de mostrarnos que no hay nada en este mundo que nos dé una seguridad, una satisfacción, no hay nada. Porque el coronavirus estremeció la economía mundial, la política, la ciencia, los dejó a todos ahí jaque mate, ¿ya? Un virus que ni siquiera lo podemos ver a simple vista, que solamente se puede ver por microscopio, desestabilizó todo lo que había en el mundo. Entonces, algo tan pequeño, imagínense, algo tan insignificante puede generar tanto caos y nos puede hacer ver que no hay nada que pueda hacer que te sientas plenamente libre si no está Cristo ahí. Esta pandemia global creo yo que nos llama a desafiar al cristiano y a desafiar al que no lo conoce también, para tener una mayor pasión por las riquezas de la gloria de Dios, valorar más las cosas que no son materiales, las cosas que son eternas. Y creo que el coronavirus también es usado por Dios para mostrarnos a nosotros su amor. Entonces, ¿qué cosas prácticas podemos hacer para mejorar nuestra salud mental? ¿Qué cosas podemos hacer mientras estamos aquí, mientras estamos esperando que pase esto, para que no nos moramos en el intento? Siguiente. Bueno, entonces yo les voy a dar unos consejos prácticos para poder acudir o no acudir a un servicio de atención, o qué es lo que pueden hacer en sus casas para cuidar su salud mental, que es súper importante. Primero, lo más importante que quiero dejar en claro, ¿cuándo debes acudir sí o sí a el médico? Primero, si has tenido ideas de muerte o ideas suicidas. ¿Qué significa esto? La idea de muerte es cuando alguien te pregunta, ¿tú has pensado en querer morirte? Y tú dices, sí.
Ya, ¿y tú has pensado querer morirte de qué manera? ¿Matándote tú? ¿O como que si pasa un camión a tu lado, muchas si te atropella, tú en realidad te dejas ahí y no haces nada, y no luchas por tu vida? No eso, lo del camión, como que en el fondo me dejo estar, ¿no? Bueno, esas son ideas de muerte. Pero una idea suicida es cuando tú quieres morir, pero a través de hacerte daño tú. O sea, ahorcarte, ya, intentar disparar en tu cabeza, intoxicarte con pastillas. Si has tenido esas ideas, por favor, acude de manera urgente a un médico que esté más cerca, ¿ya? Ojalá debe evaluarte por lo menos en 48 horas, porque eso no es normal. ¿Ya? Y eso requiere una asistencia médica, sobre todo las ideas suicidas. Las ideas de muerte uno las puede tener de repente cuando está con mucha angustia, ansiedad, y uno dice, hoy desearía estar muerto, pero en el sentido de descansar, cuando la gente dice eso. Pero cuando uno quiere matarse, eso ya no es normal y es una urgencia médica. Cuando uno tiene el ánimo bajo, todas estas cosas juntas en general, ánimo bajo, angustia, dificultad para dormir o desesperanza, como que nada tiene sentido, nada va a mejorar, todo es un hoyo oscuro y nadie me puede sacar de ahí, y eso ha pasado hace más de 2 semanas y no se me ha pasado, también esos son síntomas depresivos y debes acudir a un médico. Si presentas alzas de presión arterial o tu glicemia están desestabilizadas, te sientes mareado, sudoroso, con náuseas, con vómitos, te tomas el azúcar y estás sobre 250, ya, o no te has hecho tus controles, no te tomas los medicamentos y te sientes mal, tienes que ir a un médico para que te evalúe. Si tienes dificultad para conciliar el sueño por más de 2 semanas, eso también no es normal y debes acudir al médico. ¿Ya? Porque de repente todos hemos tenido un día malo o dolor de cabeza y no nos cuesta quedarnos dormidos, pero si eso se mantiene todos los días por 2 semanas, eso ya no es normal. Si tenemos mucha irritabilidad, pero con arranques de ira, o sea, llegar casi a pegarle a alguien ya, o ser muy agresivo en las palabras que uno utiliza, con alzas de voz, violento y cosas que uno nunca hacía, también no es normal. Y si estás bajando de peso, y a veces uno no tiene la pesa para pesarse, para objetivar eso, pero si tú notas que tu ropa ya te queda suelta y tú de verdad estás comiendo muy poco, no quieres comer, no tienes apetito y eso ha repercutido en tu peso, tienes que acudir a un médico. Entonces, los siguientes consejos son para poder mantener una salud mental saludable. Primero, mantén una relación telefónica con tu familia, tus amigos o tu comunidad. Es súper importante esto, sobre todo para los adultos mayores. Llamen a su familia. A veces un abuelito tú no lo puedes ir a ver todos los días, pero puedes llamarlo, puedes preguntarle cómo está, cómo se siente. Eso es súper importante. Nosotros, por ejemplo, no podemos ver a todos nuestros pacientes, pero yo tengo que llamarlos todos los días a mis pacientes. Y de verdad uno dice, pero ¿cómo alguien que a lo mejor ni siquiera me conoce y yo soy solo su doctora, no soy nadie, que lo llame se va a alegrar tanto de que yo haya llamado a esa persona para saber cómo está? Créanme que la gente lo agradece mucho, 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 y la gente se pone muy contenta cuando alguien llama y les preguntan cómo está. Así que los insto a hacer eso y también los ayudo a ustedes para ser compasivos con el resto y ser como Jesús y poder ponernos en el lugar de los demás. Realizar actividad física todos los días. Bueno, esto no es solamente algo que tienen que hacer ahora, pues esto tienen que hacerlo siempre, toda su vida. Ya dentro de lo posible, obviamente, todos podemos tener enfermedades físicas que nos limitan a ciertos ejercicios, ¿cierto? Pero es muy importante mantenernos activos. A lo menos todos los días, 30 minutos, tenemos que hacer algún tipo de actividad física. Hace años atrás se decía que eran 30 minutos al menos 2 o 3 veces a la semana. La Organización Mundial de la Salud en los últimos años ha sido mucho más exigente y se ha demostrado que solamente haciendo con esta frecuencia de ejercicio logramos disminuir los riesgos de infarto, de accidente vascular, ¿ya? Y aumentar nuestra salud mental y disminuir el riesgo de tener depresión o de otras enfermedades. Así que los insto a hacer ejercicio. A veces uno pone excusas, que no tengo nada en la casa, es que no se puede salir, pero en realidad uno siempre puede hacer cosas. En internet hay muchos videos de cómo hacer rutinas en tu casa. Puedes pescar unas botellas, le echas un poquito de tierra, ya tienes unas pesas, una cuerda para saltar. Hay muchas formas de hacer ejercicio. Cuida tu sueño y la alimentación, es súper importante.
para cuidar nuestro sueño, tener horarios para dormir regulares, acostarse todos los días a una hora prudente, porque si yo me acuerdo a la 1 de la mañana en el computador, obviamente que voy a tener dificultad para quedarme dormida, ¿ya? Pero si nosotros nos acostamos, ojalá entre las 9 y las 10 y no después, porque después las hormonas del sueño, la hormona del sueño lo que hace es disminuir su pic, ya, y en el fondo su producción. Por lo tanto, después de esa hora nos va a costar mucho quedarnos dormidos y lo más probable es que despertemos en la noche o no tengamos un sueño tan profundo y reparador al otro día. Es muy importante que no tomes abundantes líquidos antes de dormir, ojalá hasta las 7 de la tarde tomar líquido porque después te va en el fondo tu vejiga se va a llenar de líquido, a lo mejor no vas a ir a orinar, pero nuestro cerebro va a saber, porque en el fondo la vejiga tiene una conexión directa con el sistema neurológico, y todo el rato la vejiga le va a decir, ya, pues quiero ir al baño, y fulanito de tal no se levanta, y en el fondo eso hace que tu sueño sea más superficial y no sea profundo y no duermas bien. Puedes leer, por ejemplo, antes de dormir, eso también ayuda mucho, ya evitar usar pantallas, teléfonos, porque todas estas luces también interfieren con el sueño, ya, y si vas a usar un medicamento para dormir, ojalá que sea guiado y orientado por un médico, porque hay muchos medicamentos que te pueden hacer mal para otras cosas. Identifica las emociones que experimentas. Eso es súper importante porque a veces uno no es consciente del presente y de lo que está viviendo. El decir estoy triste, ¿y por qué estoy triste? Estoy alegre, ¿y por qué estoy alegre? Estoy enojado, ¿y por qué estoy enojado? Es súper importante hacer consciente mis emociones, preguntarme por qué las presento y ser agradecido cuando son buenas y preguntarnos por qué estoy teniendo una emoción mala y cómo puedo ayudar a otras personas o cómo puedo ayudarme a mí mismo teniendo esas emociones. Porque si uno pasa por alto las cosas y asume que estar enojado todo el día es normal, que estar llorando todo el día es normal, entonces nunca vas a pedir ayuda y nunca te vas a dar cuenta que necesitas la ayuda de otra persona. Limita los grupos de chat que difunden noticias. Fija horarios para informarte y trata de no pasar mucho tiempo en ello. Esto es súper importante. Hoy en día todo el día vemos COVID. Yo creo que es la palabra que más hemos escuchado estos meses, COVID, ¿ya? Y vemos las noticias y vemos tantas cosas malas, muertes, que falleció esto, que este le asaltó a este, mató a este. Al final eso angustia mucho a las personas, ¿ya? Y sobre todo a los adultos mayores. Si tienen papás, abuelitos, traten de que no estén todo el día viendo noticias, los hacen muy mal. Por último, que fijen un horario, no sé, pues ya las noticias del almuerzo, las noticias de la noche, pero fijen un horario, no estén todo el día informándose. Si ustedes son de WhatsApp, traten de no estar en muchos grupos donde manden información, porque eso igual angustia mucho, y como de repente las informaciones no son todas buenas o creíbles, uno se confunde y no sabe qué creer, y eso también puede generar mucha ansiedad y angustia. Si tienes hijos, aprovecha el tiempo para instruirlos y conocerlos. Mucha gente dice que no, que en este tiempo están chato con los niños, que ya no saben en qué entretenerlos, que les pasa en el computador. Yo he visto mucho eso, como les pasa en el computador, el teléfono, no, lo dejo con el computador y ahí se entretiene y ahí no me molesta. ¿Ya? Tengan cuidado con eso, porque los niños requieren de sus cuidados. Yo creo que hoy en día se ha delegado la responsabilidad que tienen los padres a las instituciones. Y se piensa que el colegio es el encargado de enseñarle los valores a sus hijos, y esos son ustedes. Los responsables son los padres, ¿ya? Hace muchos años atrás, la mayoría de nosotros, quizás de mi generación, o los que son mayores, nos criaban hasta los 7 años nuestros padres, y después recién íbamos al colegio. Ahora los niños entran a los 3 años, 4 años, ya están institucionalizados en jardines, prekinder, y ven muy poco a sus papás. Aprovechen el tiempo que tienen de hacer cosas, de jugar juegos de mesa, de hacer dinámicas, de leer juntos un libro, por ejemplo, ya, de enseñarles cosas. No, no es malo estar tiempo juntos. Ya, yo creo que lo que pasa es que uno no está acostumbrado a pasar tiempo con la familia. ¿Ya? Entonces traten de usar menos teléfono y hablar más. Medita. Ya, eso es súper importante, que piensen en cosas buenas, lean la Biblia, les recomiendo mucho leer la Biblia, llenarse y leer y ver cosas buenas va a hacer que tu mente piense en ella. Salmos 63, 6 al 8 dice, cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilias de la noche, porque tú has sido mi socorro y a la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Eso en el fondo lo dice el rey David.
Y él tiene muchos salmos donde dice eso. Es súper bueno meditar. Meditar, confiar y pensar en cosas buenas. Siguiente. Ahora, es súper importante esto. La Biblia dice que no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí me quiero detener porque dice, y la paz de Dios. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a cuidar su corazón y sus pensamientos. Y en salud mental, ¿qué es lo que está enfermo? Son tus pensamientos. Entonces, ¿cómo va a haber paz en un corazón angustiado, en pensamientos desbordantes de ansiedad y de angustia? Acá está la solución, ¿ya? Orando a Dios, presentando tus peticiones a Él, llenándote de sus ideas hacia ti, de su amor hacia ti, y Él va a poner esa paz que a lo mejor tú no logras tener. Realiza actividad que disfrutes, haz hobby, por ejemplo, bordar, leer, tejer, tocar guitarra, ukelele, no sé, hay muchas cosas que uno puede hacer. ¿Ya? Trata de hacer un hobby, es súper bueno tener un hobby, ¿ya? Por ejemplo, mi hobby es tocar la guitarra, ¿ya? Y lo hago cada cierto tiempo, ¿ya? A lo mejor no tengo tanto tiempo, pero me trato de hacer el tiempo, ¿ya? Y eso es súper bueno porque ayuda a botar el estrés, a tener más endorfinas, ya es lo mismo que pasa cuando uno tiene ejercicio, ya también te sientes más alegre, más contento, hagan cosas que les gusten, ¿ya? No consuman tabaco, alcohol y drogas. Bueno, eso yo creo que ustedes lo saben, pero nunca está de más recordar que todo eso hace mal. La marihuana, ojo, recalco, la marihuana no es beneficiosa, incluso en el fondo cuando alguien fuma, ya el humo de la marihuana se da mucho en los departamentos, puede ser perjudicial para los niños, incluso puede predisponer a discapacidades intelectuales y trastornos por déficit atencional. Ojo con sus vecinos, si les deja pasada marihuana, ¿ya? Y sus hijos están oliendo eso, ojo, eso no es inofensivo, ¿ya? Eso puede generar daño neurológico en los niños, así que atentos con eso. Mantén una rutina normal. Yo entiendo que están en cuarentena, la gente que no tiene un trabajo formal a lo mejor tiene más libertad para hacer cosas, pero es súper importante para mantener la salud mental tener rutinas, horario de desayuno, horario de hacer un hobby, horario de almuerzo, horario de lectura, horario de lavarte los dientes, etc. Mantengan una rutina normal, ¿ya? No porque estemos en cuarentena vamos a estar con el almuerzo-desayuno, ¿cierto? Saltándonos las comidas, haciéndonos desordenados, nos vamos a acostar hasta tarde viendo Netflix, ¿cierto? Hasta las 3 de la mañana total no importa, me levanto a la 1, eso hace mal, ya, quizá una vez hacerlo, ya, sí, está bien, pero hacerlo todos los días hace daño. Haz algo por los demás, ya, eso es súper bueno, ayuda mucho. A lo mejor no todos tienen la forma económica quizás, a lo mejor tú sabes de alguien que tiene necesidad y dices, chuta, yo no puedo ayudarlo porque no tengo plata para ayudarlo, pero a lo mejor lo puedes llamar, a lo mejor puedes orar por esa persona, para que otra persona que a lo mejor tiene los medios que tú no tienes, pueda ayudar a esa persona que tú sabes que tiene necesidad. Dios escucha las oraciones, ¿ya? Y tú no te imaginas la cantidad de personas que puedes ayudar solamente orando por alguien. ¿Ya? Hacer algo por los demás es bueno. Jesús nos enseñó a ser compasivos. El pasaje que leímos decía que Jesús escuchaba a los enfermos, a las personas que tenían necesidad. Hagamos lo mismo, seamos buenas personas, seamos cristianos. Y bueno, quería terminar con un versículo que dice que, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Ya, esto está en Romanos 8, 38 al 39. O sea, ni el coronavirus, ni nada nos podrá separar del amor de Dios.